Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar formalmente, entonces, la cuestión. Bueno, voy a tratar de ser, después de haber abierto todas las argumentaciones y consideraciones valorativas alrededor de el panorama 66-2010, para poner un título, ¿no? Eh, Está claro que por usar algunas palabras mínimas, uno diría que en la panorámica podemos sintetizar la que ya hicimos clase pasada, respecto a que la Argentina termina su ciclo de industrialización integrada, pseudo-industrialización o semi-industrialización dependiente integrada, por los años 70 y con la crisis del petróleo inicia una declinación que le vamos a poner el título de estancamiento económico, que al día de hoy, por decir los últimos años de esta democracia, se convirtió en un escenario de crisis casi cíclica, permanente y dramática. En la clase venidera o en la siguiente, una de las clases que nos queda la vamos a utilizar exclusivamente para seguir las variables económicas, porque necesitan, me parece a mí, cierta asepsis. De cualquier manera, en el desarrollo que vayamos haciendo ahora, yo voy a ir dando los cruces. Ese sería el título, ¿no? Final del ciclo de industrialización dependiente o pseudo-industrialización dependiente y inicio desde mediados de los 70, inicio de un ciclo de declinación y estancamiento, con el dramatismo de la caída socioeconómica que eso determina. Pongámosle nombre a ese dramatismo. La Argentina entró en un escenario que no conocía como nación. El escenario se llamó, o se llama, desocupación de más de un dígito. Por lo general bordeamos el dígito y logramos superar el dígito. Algunos dicen que hoy superamos los 2 dígitos. Pobreza estructural, es decir, pobres que son hijos de pobres y son hijos de pobres. Tenemos por lo menos 3 generaciones que están viviendo sin expectativas de ascenso social ni de mejora. Es más, hoy podríamos decir que hace por lo menos 30 años, por no decir 40, que el proceso de ascenso social se invirtió y hay descenso social. Los hijos de las clases trabajadoras, medias bajas y hasta de la clase media viven peor que sus padres. Vamos a ponerle un título. Los hijos de las familias tradicionales de clase media ven cada vez más lejos la posibilidad de tener un proceso de acumulación que les permita el techo propio, un trabajo consistente con salarios a la mejora, poder lograr educación de calidad sostenida, de salud y objetos que le den el mismo confort que sus padres a sus hijos. En ese escenario dramático está la mayoría de la población deteriorándose. La palabra es precarizándose y pauperizándose. El que tiene trabajo lo tiene cada vez en condiciones más precarias, precarización. El que tiene empleo ve que las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, las condiciones con las cuales se va a jubilar o va a tener un servicio de salud son peores que las que hubiese tenido su padre, su abuelo. Y finalmente el escenario más dramático de todos. Tenemos hace 40 años un índice de indigentes, digamos, una porción de la población que no alcanza a cubrir sus necesidades alimentarias. Que ya eso nos pone en el cuadro del que nunca formó parte Argentina, es decir, nos latinoamericanizamos en poco tiempo y de manera dramática. Muy bien, dicho esto vamos a dejarlo para el marco económico, lo presentamos. Ahora, el nombre que tiene la panorámica que hicimos las clases pasadas
En otro hito se podría llamar de la búsqueda de restauración del peronismo y la felicidad peronista a la revolución. Y de allí al dramatismo de la guerra civil larvada. Entonces, digo, ustedes vieron con Fer una Argentina que salía del 55 y se organizaba en relación a la vuelta de General Perón, que tenía una columna vertebral dispuesta a disputarle a los sectores liberales, concentrados de la economía, a los sectores militares, la presencia en la política y la participación en la producción y la porción de salario que habían conseguido en términos de los años 46-55. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es que del 66 hasta por lo menos el año 76 hay una década en donde la vuelta de Perón, la búsqueda de la revolución, se convierte en algo que supera al propio Perón. Es decir, de la vuelta de Perón pasamos a la búsqueda de la revolución de la mano del peronismo, y eso se convierte en una guerra civil larvada, en un escenario en el cual, primero, militantes, organizaciones armadas luchan contra las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, y contra el establishment, empresariado, curia, representantes del poder. Pero en otro escenario, esa guerra civil larvada se convierte en una represión que comienza por los años 73, pero se convierte después en una cacería y en un terrorismo de Estado que abandonamos, es una forma muy terrible de decirlo, que cesó en el año 82-83 para convertirse ahora en una disputa desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Cuántos derechos humanos se infringieron? ¿Cómo juzgamos la violación de esos derechos humanos? ¿Y qué porción política de la democracia ocupan los representantes de los sectores que luchan por la vigencia de los derechos humanos, que luchan por la vigencia de los derechos humanos y que tratan de seguir buscando el castigo a aquellos perpetradores del terrorismo de Estado? Todavía estamos en eso, o sea que es un eje que podemos continuar. Hoy vamos a empezar con ese eje. Junto de ese eje se desarrolla en todo caso el proceso político, y yo diría, hay un tercer elemento que tal vez sea de la panorámica el más positivo, que es el siguiente. Nosotros veníamos viendo en todo el escenario de continuidad del sistema político argentino la recurrencia de la falta de reconocimiento de algunos actores hegemónicos respecto de la oposición. Es decir, los integrantes del sistema político no se reconocían como verdaderos contendientes y por lo tanto hacían intervenir en el juego político como legítimos actores a las Fuerzas Armadas, que terminaron convirtiéndose en los gestores de una era militar, 1930-1983. Lo digo para traer a Ruquier, que en todo caso la Argentina, ¿qué logró a partir del año 83, después de la tragedia del proceso de reorganización nacional? Componer un sistema político en el cual, más allá del personalismo, más allá del faccionalismo y más allá de la fragmentación de los grandes partidos, no obstante, las crisis han sido resueltas dentro del sistema de derecho. Es decir, la democracia como sistema de sucesión y de resolución de la crisis ha persistido. No hemos tenido interrupciones sistemáticas de la fuerza militar. Después lo que vamos a tratar de ver es si el golpe militar como un formato de intervención
de la continuidad de la civilidad o de los movimientos populares no ha sido reemplazada por otro tipo de intervenciones que tienen otra característica y otros métodos de acción. Ese sería, en todo caso, el enigma para debatir. ¿En qué medida otros agentes externos y internos pueden confabularse, no para intervenir directamente, sino para llevar a cabo un hostigamiento que haga que determinados poderes públicos queden muy esmerilados, muy desgastados, muy débiles, y que deban, en todo caso, que no tengan resistencia al poder de las corporaciones, los capitales en bloque, la acción de determinados sectores de la economía, ¿no? Y por qué no, justamente, y por qué no, la impaciencia legítima y comprensible de esa masa creciente de indigentes, de desocupados, que no tienen otro camino que la ocupación del espacio público. Uno diría, muchos de los gobiernos que hemos tenido se han visto hostilizados por los sectores de la pobreza, la indigencia, la marginalidad, que el mismo proceso económico viene produciendo y que termina generando un problema de difícil solución. Ese sería otro aspecto. Termina siendo este sistema un sistema que genera a la dinámica democrática un problema de difícil solución. Bueno, no creo que lo podamos resolver, pero es bueno por lo menos ponerlo en palabras. Bien, dicho esto, vamos al punto. Vamos a tratar de desarrollar hoy a ver si le puedo dar un título, porque no lo había pensado, si se me ocurrió ahora. Nosotros habíamos hablado de la familia a la izquierda y la derecha. Por lo menos hasta la vigencia del peronismo habíamos hablado de esto. Durante el periodo peronista clásico del 43 al 55, yo les dejé abierto una cantidad de líneas, porque en realidad el peronismo ha sido categorizado por una cantidad de intelectuales, politólogos, historiadores, como un movimiento difícilmente categorizable, para ser redundante. Es decir, es difícil encontrar solo algunas características que hagan del peronismo un cuerpo igual a sí mismo. Vamos a retrotraernos para poder ponerle ejemplos a esto. Comparto un minutito con ustedes esto. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí está claro que podemos retomar esto de los muchos peronismos. Hablo de peronismo para un poco después llegar al tema de la familia de las izquierdas, la familia de las derechas. Si vemos ahí el carácter del peronismo, vemos que el peronismo tuvo un componente claramente militar, castrense, si ustedes quieren, o podemos decir directamente un componente que ahí les puse, a ver, concretamente, a ver si aparece ahí. Ustedes ven que dentro del peronismo clásico aparece la iglesia y el nacionalismo. Y nosotros habíamos hablado de el carácter anticomunista y antiliberal del peronismo. El peronismo fue un movimiento anticomunista, rabiosamente anticomunista y rabiosamente antiliberal. Ese es diría yo, el núcleo del alma peronista clásico. Y nació de una dictadura militar, o sea que Perón mismo es un hombre de armas,
Ahora, el peronismo, como dijimos la vez pasada, se nutre de estos sectores del sindicalismo organizado, al que se le suma también una buena porción de trabajadores nuevos, en una proporción que está en discusión. Pero claramente Murmis y Portantino dicen el peronismo trae claramente una alianza con los sectores viejos del trabajo, es decir, los sindicalistas y muchos socialistas eh, hacen que el peronismo sea en el fondo, durante el periodo de formación, año 46, 47, 48, un movimiento de formación, diría yo, heteróclito, que no tienes una unicidad. No se puede decir más que algunas cosas, entre las cuales que el liderazgo de Perón le da el continente fundamental. Es decir, Perón es el articulador de esas proporciones de anticomunismo, antiliberalismo, autoritarismo castrense o digamos, esa cuota de régimen autoritario que el peronismo le va a poner a esa democracia plebiscitaria que fue el peronismo, o democracia plebeya, en donde la fuerza del número de los trabajadores que no habían estado incorporados a la politicidad son ahora una forma revulsiva que enfrenta a los sectores a ver, del confort, a los sectores de la producción, a los sectores de la Argentina, eh, por decirlo de alguna manera, satisfecha en términos de derechos. Ese mundo peronista, ese corpus social peronista, viene a incorporarse a las vacaciones, al salario, a la salud, al ocio, a la vivienda, y lo hace de una manera, diría yo, irreverente. Por lo tanto, el peronismo es una revolución plebeya. Por lo tanto, ¿qué podemos decir en este caso del peronismo? El peronismo es, el peronismo es un movimiento popular. Incorpora a los sectores populares que no habían estado incorporados al consumo, al trabajo, a la potencia de la organización sindical, pero lo hace de qué manera? No lo hace con una ciudadanía tal como la ciudadanía estaba desplegada en el sistema de representación. Lo hace desde una ciudadanía dotada por Perón. Perón es el dador de la ciudadanía. Y en esa entrega de ciudadanía hay una mediación que, si ustedes quieren, está ausente, la del partido político. No hay mediadores que interfieran a la figura de Perón. No hay mediadores, es decir, no hay un sistema de mediación y representación que podría estar dado por organismos de debate asamblearios antes de llegar a Perón. Perón es un articulador vertical que hace del liderazgo carismático único. Es decir, Perón no le entrega el vicariato, no hay un segundo de Perón que haya tenido posibilidad de continuar. Esto no lo dijimos en su momento, pero es bueno decirlo ahora. El peronismo tuvo como característica no dejar sucesión. Miren, el principal amigo de Perón, el que más lo ayudó desde su momento de inicio, 42-43, era Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Perón y su cuerpo que lo rodeaba, su cuerpo Evita y algunos otros, hacen de Mercante el, eh, el lugar de la hostilización en cuanto Mercante aparece como posible hombre que compita con Perón. Es decir, cada integrante del peronismo que aparece con un cuerpo autónomo y con posibilidades de acercarse a Perón en términos de popularidad y eventualmente de convertirse en el reemplazo de Perón, se convierte rápidamente en un hombre que termina mal sus días políticamente. Había pasado con Cipriano Reyes, con Luis Gay, bueno, ahora pasa con Mercante. Hay algunos hombres que adoptan la posición secundaria y hacen lo que Perón pretende para su liderazgo vertical y único. Borlenghi, Bramuglia y otros, hombres importantes. Sus vicepresidentes fueron hombres también
digamos, de un perfil muy bajo, y en todo caso la única persona que tenía un cuerpo de popularidad similar al Perón es Evita, que muere. Por lo tanto, ahí hay un cuerpo político que tiene una carga mística. Perón es un líder que no puede ser reemplazado. No olviden esto, el peronismo es anticomunista, es antiliberal, es un movimiento vertical, es un movimiento popular, es un movimiento que necesita del sindicalismo como principal apoyo, pero no tiene organismos que reemplacen a Perón. Si hay quien habla por Perón, es el que Perón designa para que hable por él. El que Perón designe, no habla por sí mismo, ¿no? Y esto le da al peronismo un carácter de continuidad en el sentido de la representación democrática muy complejo. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, volvamos, dicho todo esto, volvamos un poquito a la imagen, ¿no? Si ustedes ven ahí, en el periodo que Perón no está en el país, habíamos dicho el otro día que aparece claramente la columna vertebral, que son los gremios, obviamente aparece el antiperonismo, ¿no? Ya los mencionamos a ellos, aparece el neoperonismo bandorista, un sector político que Perón termina derrotando, y finalmente aparecen las organizaciones armadas peronistas, pero yo diría, tendríamos que pensar que entre esas organizaciones armadas y el bandorismo aparece un sector juvenil que ahora vamos a mencionar. Ahora, lo que quiero es que ustedes retengan esto. Llamamos peronismo a los gremios ortodoxos, llamamos peronismo al neoperonismo bandorista, llamamos peronismo a las organizaciones armadas como montoneros porque se dicen peronistas, y después llamamos peronismo al periodo compuesto por Cámpora, que algunos llamaron camporismo, al propio peronismo, mientras Perón vive, a lo largo de unos meses, hasta que fallece el 1 de julio del 74, y después llamamos peronismo al gobierno que surge del ministerio de López Rega y la presidencia de su viuda, ¿no? María Estela Martínez de Perón. A todo eso llamamos peronismo. Ahora vamos a ver que eso se parece muy poco entre sí. Se parece muy poco el peronismo clásico con la continuidad en el periodo de proscripción y mucho menos con el periodo de retorno de Perón. Y todo esto se parece mucho menos a lo que después vamos a llamar peronismo con la renovación peronista, fíjense, entre el año 83 y el año 87-88, el líder de esa renovación peronista va a ser Antonio Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete actual. Después, Antonio Cafiero es derrotado en internas. Las únicas internas que hizo el peronismo a lo largo de su historia enfrentaron a Antonio Cafiero, el renovador, y a Carlos Saúl Menem, también renovador, pero que escondía su disfraz bajo el traje, ¿no? Carlos Saúl Menem entonces es el que después, ganando esa interna, se convierte en presidente, modifica la Constitución, igual que Perón, y se queda hasta 1999 a lo largo de dos periodos presidenciales, uno de 6 y otro de 4. Y después vamos a tener, dicho rápido, esa renovación se parecía a nada porque pretendía convertirse en partido político, se parecía nada a lo anterior, se parecía nada. Es decir, no se parecía al lópez-reguismo de las 3A, ni al peronismo de Perón, ni al camporismo, ni tampoco se parecía al peronismo clásico. El menemismo, si ustedes quieren, fue lo contrario al peronismo, diciendo que era peronismo. Y después tenemos dos versiones más de peronismo que fueron el periodo de transición del senador Eduardo Duhalde, convertido en presidente por asamblea parlamentaria, hasta la apertura de las elecciones en el 2003 y el encumbramiento del periodo de Néstor Carlos Kirchner y su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, hasta 2015. Entonces, ese es otro peronismo que
se parecía poco al de Duhalde y nada al de Menem. Bueno, este repaso no es que los quiera complicar, pero lamentablemente es así la cosa, y vamos a tratar de que en el tiempo que nos queda poner por lo menos la lupa en las variables, no en las personas, en las variables que nos permiten interpretar dónde estuvieron los clivajes y los hechos de fondo. La cuestión de la continuidad entre esos peronismos o no, yo puedo emitir alguna conclusión personal o centrarme en algunos textos, pero como ustedes sabrán, es materia bien opinable y bien difícil, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué vine al peronismo y les dije esto? Porque el peronismo supo ser, desde el 66 a la fecha, el movimiento que tomó el poder desde la privatización, el neoliberalismo y la asunción de la globalización del consenso de Washington. Es decir, lo que llamaríamos hoy la derecha liberal. Pero también, poco tiempo después, 4 años después, asumió el discurso de volver a la nacionalización de los sectores de la economía, al control, al mundo del trabajo, a la restauración de algunos parámetros desde la incorporación de los sectores sociales con el kirchnerismo. Pero antes de ellos, Antonio Cafiero quería convertir al peronismo en un social cristianismo, es decir, un partido que junto con otros partidos formara un sistema democrático participando desde ese lugar, un social cristianismo. Duró poquito y no tomó el poder. Antes de Cafiero estuvo otra derecha, la derecha ortodoxa, que fue a elecciones con Alfonsín, formada por hombres como Ítalo Luder, Deolindo Vittel y todo el grupo de hombres que rodeaban a Isabel Perón. Aunque Isabel Perón estaba viviendo en Europa, de alguna manera le rendían a Isabel Perón el lugar de viuda y simbólicamente jefa del movimiento. Ese sector no tuvo demasiadas oposiciones con la autoamnistía de la dictadura. Ese sector fue complaciente con el proceso de reorganización nacional y muchas complicidades tuvo con los sectores sindicales que delataron a sus compañeros de los sectores criminales durante el proceso. Es decir, hay una parte del peronismo que era de derecha, no neoliberal, pero que compartió el escenario y de alguna manera se acercó al proceso del terrorismo de Estado. No podemos decir que todo el peronismo estuvo comprometido porque una buena parte del peronismo era desaparecido y perseguido. Pero ahora vamos a ver que ese peronismo tenía dos sectores, este de derecha, que aparece en el 82 y pierde las elecciones, y los sectores de la izquierda comprometidos en las organizaciones armadas o en la militancia juvenil, que fue el perseguido por la dictadura. Bien, en el periodo anterior, este que vamos a ver ahora, claramente vamos a tener un peronismo a la derecha, con las organizaciones sindicales, muy a la derecha, con algunas agrupaciones que están de acuerdo con algunos preceptos de la Iglesia Católica más integrista y que se suelen tocar con los grupos que después va a ser la AAA. Diríamos que el cuerpo central del peronismo que le respondía a Perón, y a la izquierda estos grupos juveniles que van a establecer este enfrentamiento con Perón que vamos a desarrollar ahora. Entonces, ¿por qué empecé por el peronismo? Porque en el peronismo, en el propio cuerpo del peronismo, como principal representante popular y como principal integrante del sistema político y hegemonizador, digamos, ¿no? O núcleo hegemónico del voto popular, se convierte en el mismo escenario de guerra interna entre peronistas que se terminan aniquilando ante el año 76. Es decir, buena parte del enfrentamiento de la izquierda y la derecha se da en ese periodo del 66 al 76 dentro del continente peronista, es decir, dentro de todos aquellos que se llamaban a sí mismos peronistas.
Entonces, ahí hay una parte del drama argentino en el cual el propio peronismo no podía descubrir en qué marco de su identidad revistaban todos sus integrantes. Volvamos al discurso de Perón clásico. Perón decía, el peronismo es un movimiento y el movimentismo se basa en el policlasismo. Tiene integrantes que son empresarios, tiene integrantes que pertenecen al sector eclesiástico, tiene integrantes que revistan en las Fuerzas Armadas, y su principal cuerpo es el sector de los trabajadores, y todo, del pensamiento, en fin, y todos esos sectores están armonizados por un estratega que es Perón, que arbitra. Ese escenario policlasista busca la armonía de clases, no la lucha de clases, la armonía de clases. Esto Perón no lo abandona nunca, pero sin embargo hay un periodo en el que Perón lo invierte. Y me parece que ahí hay un proceso fatal que después se desarrolla como un drama, ¿no? Como una guerra interna. Bueno, muy bien. Este es el panorama general, tiene como cuerpo central al peronismo. Pero ahora vamos a presentar un poco a la familia de la derecha y un poco más a la familia de la izquierda, porque cobra mucho mayor protagonismo esa familia de la izquierda. Bueno, vamos un poco a la familia de la derecha. Hay algunos autores como David Rock, como Buttrucker y como Devoto, que escriben sobre el nacionalismo. Y lo que un poco nos van tramando es un escenario en el cual los sectores autoritarios de la derecha, es decir, aquellos sectores que entienden que el comunismo y el liberalismo son un mal para el desarrollo nacional, recuerden, todo nacionalismo ve al comunismo y al liberalismo como dos extremos y por lo tanto los enfrenta. Hay un nacionalismo, digamos, racional en buena medida en el peronismo, aquel que cree que, digamos, hay que terminar dirimiendo esta cuestión en el escenario electoral, pero ahora me estoy refiriendo a los sectores que animaban el pensamiento castrense. David Rock dice que unos cuantos integrantes del catolicismo, obviamente curas importantes, ensayan la difusión de lo que podríamos llamar una derecha muy autoritaria, que asume que la violencia es absolutamente racional, y diríamos más, que la violencia es necesaria, y que de alguna manera esta violencia debe organizarse más allá del marco legal del Estado. Denme un segundito. Bueno, el nombre de esa derecha, para ponerle un nombre que es bien clásico y les va a quedar, el grupo es Tacuara. Pero Tacuara, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les hablé de que en los años 30 el Congreso Eucarístico y el gran dinamismo que tenía la militancia con los estudiantes secundarios a través de la Acción Católica? Bien, estos grupos de alguna manera
van a continuar durante los años 40. Muchos de esos grupos terminan en el peronismo porque ven en el nacionalismo peronista, en esa parte en esa parte autoritaria, si ustedes quieren, castrense del peronismo, una parte, de alguna manera, del decisionismo necesario a la defensa de la patria, a la unidad nacional y demás. Bueno, Tacuara va a ser una organización de corte integrista, digamos, muy cercana al pensamiento de algunos hombres de la iglesia. Uno de ellos es el padre Mainville, y uno más cercano todavía, que es el que funda el grupo desde donde surge Tacuara, es Alberto Ezcurra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de estos hombres de la iglesia? Bueno, ellos proponen, por sobre todas las cosas, un sometimiento del Estado laico a la mirada, digamos, de la iglesia, a la nación católica. El condimento, si ustedes quieren, especial de esta cuestión, de Mainville, Ezcurra y muchos otros, es el grado de violencia necesaria en los participantes, es decir, en esa militancia que tiene que difundir y corregir en la sociedad a los que de alguna manera vienen a mancillar ese proceso de restauración nacional, conservación de los valores, ¿no? Entonces, ahí hay referentes del pensamiento y de la acción del totalitarismo europeo que de alguna manera se acercan al pensamiento tanto de Mainville como de Ezcurra y de todos los que participan. ¿Qué son estos movimientos? El franquismo, por ejemplo, es uno, pero sobre todo el pensamiento de Maurras, ¿no? Fue un francés, Charles Maurras, que en todo caso tienen como elemento fundamental la erección de un Estado autoritario con presencia cultural, de nuevo, de esta defensa cultural de la nación católica. Pero bueno, Tacuara es un organismo de militancia o un órgano de militancia juvenil que dio como resultado la participación de sectores de estudiantes secundarios, después universitarios, de donde surge este nacionalismo violento, que hace del honor y de la dignidad de su pensamiento la acción violenta, es decir, los grupos de choque, la persecución de judíos, la golpiza a los judíos, es parte de toda la, diría yo, del condimento, del escenario en el cual se van tramando sus solidaridades. Bueno, algunos integrantes famosos de Tacuara, uno de ellos, digo, el más conocido de todos tal vez, pero hubo varios, es Galimberti, que después obviamente va a terminar dentro de Montoneros, ¿no? Rodolfo Galimberti, que es un hombre claramente de la derecha. Hay en ellos una devoción por la aportación de armas, así que son grupos que están cerca de ese modelo cívico-militar, ¿no? Cercano a las fuerzas de seguridad, y obviamente ven en los grupos comunistas y en el liberalismo, y sobre todo dentro de los sectores del liberalismo al judaísmo, como un enemigo natural. Hay un integrante aparte de Mainville, hay un integrante, digamos, de peso, que siguió siendo uno de los profesores durante la dictadura y antes también, desde los años 60, en la aeronáutica, creo, y en la fuerza, que fue Bruno Genta se escribe, ¿no? Bueno, Bruno Genta
tiene algunos textos, yo no los voy a aburrir con la lectura, pero se los digo rápido, que recrean una posición histórico-política para interpretar en dónde terminaba el pensamiento de fondo, ¿no? De la unidad. ¿Por qué les nombro a Genta? Porque fue un intelectual, profesor, que desde este pensamiento de derecha autoritario, que tenía como su núcleo en la nación católica y en la defensa ante el comunismo y los liberales, y digamos, que albergaba antisemitismo, va directamente a hacer el puente con las fuerzas militares. Es profesor de las Fuerzas Armadas. En los años donde las Fuerzas Armadas se están macerando, se están, digamos, instruyendo en la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Bueno, Bruno Genta decía que Occidente tenía dos momentos trágicos en los cuales de los cuales había que salir y luchar. Una la Revolución Francesa y otra la Revolución Bolchevique. Con esto creo que les digo casi todo. La búsqueda de la dignidad nacional y de la heroicidad de los integrantes de la nación eran salir de los principios de la Revolución Francesa y de la Revolución Bolchevique. Con esto, ¿por qué les nombro la Revolución Francesa? Es llamativo que alguien en el siglo XX apelara al daño que había causado un sistema que planteaba la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, ¿no? Como condición de igualitarismo universal. Bien, ese era un punto de referencia para el que Bruno Genta entendía que había sido el principio de la declinación de Occidente, ¿no? Bien, bueno, Perdón, profe, lo mataron a Genta, ¿no? Sí, lo mataron. No me acuerdo si fueron directamente los montoneros, sí, un grupo armado. Yo estoy acá revisando porque quería decirle, hay un texto, uno específico, hay varios, pero yo agarré el de Daniel Gutman, que se llama Tacuara, Historia de la primera guerrilla urbana argentina. ¿Por qué le estoy refiriendo a Tacuara? Porque fue uno de los primeros que comenzó a desarrollar acciones urbanas, es decir, ¿qué llamamos como guerrilla? Acciones acciones que imponían un delito común, como era el robo de armas, el robo de algún, en el caso justamente del movimiento revolucionario nacionalista de Tacuara, que surgió de Tacuara, que fue el primero que llevó a cabo esta acción, fue robar unos camiones blindados que llevaban dinero a una clínica sindical. Muy bien. Bueno, este es el grupo más representativo, pero quiero también acercarme a este punto que es un poquito más difícil. Estos hombres de Tacuara y del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, o la Guardia Nacionalista, otro sector, ¿cómo veían al sindicalismo más ortodoxo, digamos, del peronista de los años 50, ¿no? Bueno, lo veían desde una cercanía ideológica. Es decir, había sectores del peronismo que sin formar parte de Tacuara, de la Guardia Nacionalista de Tacuara, etcétera, ni del movimiento nacional, tenían ciertos puntos de contacto en lo ideológico. Entonces, acá les estoy diciendo, hay puntos de contacto en la Argentina de fines de los 50, los 60, entrando a los 70, que se preparan violentamente para luchar, para reprimir a los sectores que se organizaban justamente para lo contrario, para organizar una toma del poder a partir de un faro. ¿Ese faro cuál era? 1917, la revolución bolchevique, ¿no? O que se preparaban para un fin similar a partir de convertir al peronismo en un movimiento hacia el socialismo nacional.
Bien, pero ahí tenemos esa derecha, entonces. Recuerden, padre Mainville, Escurra, Bruno Genta, ¿no? El movimiento Tacuara. Uno de los representantes ahí es don Rodolfo Galimberti. Bien, vamos, les voy a presentar, salgo de esta presentación y vamos a otra. Si se están aburriendo, me pueden preguntar, interrúmpanme, no hay problema, ¿eh? Espérenme un cachito que... Bueno, ¿están viendo un esquema ahí? Sí, profe. Bueno, este esquema lo hice yo, un poquito complicado, vamos a ver si les sirve, ahí se alcanzan a ver esto. Tal como lo deben ver ustedes, a la izquierda les debe aparecer, dice totalitarismo, y está en los años 20, ¿no? Hasta los años 30 aparece la Segunda Guerra Mundial a su izquierda. Después, en distintas columnas aparece el Partido Socialista, un poco después el Partido Comunista, como barras, ¿no? Verticales. ¿Lo alcanzan a ver o lo estoy presentando mal? ¿Eh? Esperen, vamos de nuevo. Me parece que estaba por la mitad, porque llegaba hasta... Sí, pero vamos a ver. Lo voy a cambiar. Bueno, ahí lo alcanzan a ver. No se ve tampoco. Bueno, créanme, a ver, lo que están viendo es, dice totalitarismo, está un poco cortado, dice Segunda Guerra Mundial, está en los años 30. La primera barra es el Partido Socialista. La segunda barra, en rojo, completa, continua, es el Partido Comunista. Y después en el sector central, aparecen siglas, ¿no? Que es el desarrollo de los sectores trotskistas. Ustedes verán que ahí alrededor del año 38 aparece Cuarta Internacional, un rectángulo naranja, ¿sí? Por encima de ese rectángulo aparece una palabra que es Liborio Justo, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, Liborio Justo era el hijo de Agustín P. Justo, que era trotskista, ¿no? El hijo de Agustín P. Justo fue al Senado, hizo un despiole bárbaro, en plena presidencia de su padre. Bueno, llamado Quebracho, el nombre de militancia era Quebracho, el hijo de Agustín, ¿no? Justo. Bueno, fue uno de los primeros animadores del trotskismo, los primeros intelectuales del trotskismo argentino. Bueno, ¿qué es el trotskismo? Bueno, el otro fue Gallo, que si ustedes lo ven está más arriba, a partir del año 31 hay una flecha naranja también que lleva hasta la fundación de la ICA, que fue una de las primeras reuniones del trotskismo argentino. Los trotskistas eran un grupo que
pertenecían o continuaban la teoría de Trotsky en relación a la posibilidad de dar una revolución comunista internacional como revolución permanente, y que, habiendo tenido una disputa muy fuerte, de tal modo que el propio Trotsky muere con un espía enviado por el stalinismo a matarlo, a asesinarlo, en esa disputa entre Trotsky y Stalin aparecen dos modelos del comunismo. El modelo stalinista, que expande a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta incorporar buena parte de Europa Oriental, y que anima una forma de satelitarismo, es decir, partidos comunistas satélites que en realidad le sirven a la Unión Soviética, pero que no llevan a los conflictos internacionales a poder lograr la toma del poder. Mientras que Trotsky lo que establece es una nueva unión de los sectores internacionales en lucha contra el capitalismo para desarrollar una revolución permanente. Bien, entonces aparece el trotskismo como una forma de comunismo que debate al estalinismo su forma despótica, tiránica. Aparece un movimiento que plantea en la teoría mayor grado de democratización, que plantea la vuelta al sindicalismo en los lugares de fábrica, y que en la Argentina tuvo un desarrollo más bien, diría, minoritario. Bueno, vamos a evitar ir por las ramas. Ustedes verán que en todo ese desarrollo hay una parte importante que es en la parte superior derecha, en color azul, ahí no se alcanza a ver, estaba la UCR, irigoyenista. De la UCR irigoyenista, ¿se acuerdan que surgió Forja? ¿No? Y Forja, fíjense que tiene ahí, mediante una flecha, cierto emparentamiento o filiación con el peronismo. Un nombre importante ahí es Ernesto Jauretche. Muy bien, o sea que los hombres de Forja, nacionalistas de izquierda, terminan viendo al peronismo como un desarrollo popular, pero en los extremos contrarios al comunismo, ¿no? El esquema claramente lo plantean como dos polos. Bueno, ustedes se fijarán que alrededor del año 53, el general Juan Domingo Perón decide armar un partido de izquierda que esté en alianza con el peronismo, y entonces hace un acuerdo con un socialista que se llamaba Dickmann, y a ese grupo, que se llamó Partido Socialista de la Revolución Nacional, se adhieren una cantidad de trotskistas. Entre esos trotskistas está, por ejemplo, uno bien conocido por todos, que es Ramos. Si ustedes se fijan, el anteúltimo es el colorado Abelardo Ramos, gran intelectual, ¿sí? Y otro trotskista que aparece, el último, más cerca del peronismo, es Moreno, el famoso Nahuel Moreno. Bien, este partido duró nada más que 2 años, fue un sello de goma, pero de alguna manera nos permite pensar que el trotskismo en algún momento encontró una forma de acercarse al peronismo, y dentro de las agrupaciones trotskistas, apareció un concepto que era el concepto de entrismo. Los trotskistas entendían que para encontrar mayor predicamento entre los trabajadores peronistas, ese partido les permitía ingresar a las asambleas de delegados, usar sus imprentas, escuchar lo que decían los peronistas, para poder hacer entrismo. ¿Qué era entrismo? Comerle la cabeza a los peronistas, planteándole que el peronismo en realidad era un partido burgués, que el peronismo lo que intentaba era una armonía social, es decir, lo que intentaba era que no hubiese conflicto, la armonía, y que ellos como trabajadores tenían que tener conciencia de que Perón le ponía un techo a la lucha de clases, que la lucha de clases genuina estaba del lado de los trotskistas. Obviamente, esto les permitió a los trotskistas no convencer a muchos peronistas, pero sí tuvieron un periodo de acceso, de acercamiento material a la organización peronista. Esto fue del año 53 al 55,
De esos sectores que yo les estoy presentando acá, el que tiene, a mi gusto, mayor importancia es el grupo que encabeza Moreno, y ahora les voy a decir por qué. No porque yo haya hecho el trabajo este de tesis sobre el morenismo, sino porque justamente a ver, vamos a ir un poquito más ahí. ¿Ahí lo ven? ¿Hasta el final? ¿Llegamos? Sí, Bien, bueno, muy bien, avancemos. Entonces, fijémonos qué pasa acá. A ver, a la izquierda de su pantalla tiene posguerra, Guerra Fría. Después en otro rectángulo dice Guerra de Vietnam. Fíjense, entre el 59 y el 60 aparece una flecha importante, Revolución Cubana, foquismo, palabra importante, foquismo. Avanzamos un poco más, 66-67, del lado izquierdo, Che Guevara, Bolivia. Un poco más, 68-69, Mayo francés. Sigan la flecha que dice Mayo francés y en la Argentina se desarrolla Cordobazo. Entonces, vamos a analizar ahí, en ese periodo, este marco de desarrollo de uno de los integrantes de lo que podríamos llamar familia de la izquierda tradicional. Muy bien. Entonces, retomemos haciendo síntesis de lo anterior. El trotskismo es un grupo pequeño que enfrenta al estalinismo, al Partido Comunista Argentino, que fue muy importante hasta el surgimiento del peronismo, que fue perseguido por Perón, el socialismo, que manejó los gremios junto al sindicalismo hasta la llegada del peronismo y que pierden, de la misma manera que el comunismo, pierden muchísimo predicamento. Yo diría, en términos sindicales, prácticamente quedan reducidos a las mínimas expresiones. Mientras que el trotskismo termina integrado en un pequeño partido que empieza a mirar al peronismo como el escenario en el cual ir militando de cara a esos trabajadores peronistas que era el auditorio al que había que convencer de ir a la revolución, ¿no? Muy bien. Ahora, empezado el proceso de violencia latinoamericana, paremos un poquito ahí. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? En el año 59, el movimiento de Don Castro, que no era estalinista, que primero era un liberal de izquierda, que tenía alianza con el catolicismo de Cuba, y nada tenía que ver con el estalinismo que surgió un tiempo después. Les digo esto, ¿saben por qué? Porque a veces yo escucho cosas donde, nosotros como profesor de historia, ¿qué tenemos que decir? Bueno, Castro no era Castro en el 59. En los años anteriores era otro líder, y Castro viró al estalinismo con una alianza que hizo con la Unión Soviética que le permitió un desarrollo industrial. Sí, tenía camiones, tenía petróleo, pero a su vez tuvo que emplazar los misiles que apuntaban a Estados Unidos, ¿no? Digo, entonces, ahí vamos perfilándonos, ¿no? Entonces, ese movimiento de la Revolución Cubana, más allá de lo que es Castro, más allá de lo que es Camilo Cienfuegos, o más allá de lo que fue el propio Che, implica un escenario de pase a las armas, implica una acción revolucionaria real, concreta. En Latinoamérica se empieza a ver que surge un foco de poder popular que mediante una organización militar toma el poder. El desarrollo que hacen Guevara y Régis Debray, un francés, es el siguiente, y a lo que le podemos llamar foquismo. Según el marxismo, digamos, el proceso leninista, marxista-leninista, stalinista, tiene que haber un partido revolucionario de los trabajadores.
ese partido revolucionario tiene que tener un ejército de los trabajadores. Ese ejército en realidad es una vanguardia del proletariado para tomar el poder. Y ese grado de vanguardia en armas es una organización que aplica la fuerza en el plano de una guerra sistemática. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esa organización es previa y actúa donde hay condiciones objetivas de lucha. Muy bien, Guevara y Debré dicen una cosa distinta. Lo que nos vienen a decir es, aunque no haya condiciones objetivas, ¿cuáles serían las condiciones objetivas? Si yo voy al norte, al sur de Bolivia, y los trabajadores campesinos no tienen ningún cuadro de conciencia de clase, y las condiciones organizativas me dicen que logísticamente, económicamente y militarmente no puedo oponer la lucha a mi enemigo, que son las Fuerzas Armadas bolivianas o las Fuerzas Armadas del norte argentino. Cualquier marxista sistemático, comunista, estalinista, trotskista, hubiese dicho que esa batalla no había que darla. Guevara y Debré interpretan que el foco es un movimiento voluntario de una vanguardia pequeña que genera un foco de guerra, un foco de rebelión, y que dado ese foco, la población se va a sumar, donde hay condiciones de pobreza, se van a sumar a ese movimiento armado, lo van a apoyar y eso debe convertirse en una insurrección que termine con el cese del poder vigente y permita un poder nuevo. Perdónenme que me olvidé de algo, miren, lo corté. En la parte superior de la posguerra, y no es cosa menor, me olvidé de decirles, en el año 50 tenemos, cuando comienza la posguerra, la Revolución China, ¿no? El maoísmo. ¿Estamos de acuerdo? La verdad que ya me la comí. Disculpen. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se ve. ¿quién me dice de ustedes, mientras yo me tomo un traguito, quién me dicen qué fue el maoísmo? Tal como lo vengo, así, sencillo, como lo vengo desarrollando, ¿qué fue el maoísmo? ¿Qué implicó el maoísmo? Implicó una reforma cultural en China en donde se buscaba perseguir cualquier aspecto o elemento capitalista de China y se buscó un cambio de producción en el mismo, de una producción agraria a una industrialización rápida, lo que provocó grandes hambrunas. Y la reforma cultural también fue un vehículo para la persecución de esos aspectos capitalistas y de grupos disidentes al, ¿cómo se dice? Al maoísmo, ¿no? Muy bien. Bien, Tomás, pero yo preguntaba esto, miren, para el leninismo, marxismo-leninismo, marxismo-stalinista y marxismo-trotskista, ¿quién es el sujeto de la revolución? ¿Es un campesino o es un trabajador industrial? Para el maoísmo, el campesino, profe. Claro, pero justamente para el trotskismo, para el stalinismo y para el leninismo es un trabajador industrial. La novedad del maoísmo es que Mao utiliza el marxismo generando una alianza entre estudiantes urbanos y campesinos, porque China es un estado, es una sociedad feudal, agrícola. Entonces, el movimiento del maoísmo trae una novedad, trae a los campesinos y trae a los estudiantes. Les digo esto porque porque es muy importante, porque si ustedes piensan en lo que está por delante en Latinoamérica,
el Che Guevara enfrenta en Bolivia una sociedad claramente de condiciones similares. No quiero decir que podemos emparentarla con la China, pero claramente de campesinos en un estadio de preindustrialización en sectores tradicionales, conservadores del pensamiento, ¿no? La matriz de la conciencia social de los trabajadores o de los obreros industriales supone la urbanización y supone la condición urbana. Bien, el maoísmo venía a traer la cuarta generación marxista, leninistas, estalinistas, trotskistas y ahora maoístas. ¿Qué venía a ser ahora el foquismo? El foquismo, como quinta generación de la revolución marxista, lo ponemos entre comillas, porque en todo caso el Che Guevara no era del todo un intelectual sistemático en términos de marxismo. Si ustedes quieren, Regis Debré era un poco más formado como intelectual, pero en todo caso, esta quinta generación viene a formular algo distinto. Desde el punto de vista del método, es decir, la lucha revolucionaria, ahora era un foco. Tenía mucho más, escuchen esta palabra, tenía mucho más de voluntarismo que de condiciones objetivas de organización del proletariado. Esta es una novedad que aplica para toda América Latina, el surgimiento de grupos que van a entender que en Latinoamérica es más aplicable el modelo chino de unir a los campesinos con los estudiantes porque no hay trabajadores industriales para llevar a cabo la revolución. Les estoy hablando no desde un tópico histórico, les estoy tratando de traducir lo que pensaban estos adherentes al pensamiento. Bueno, tenemos el foquismo, muy bien. Ahora, veamos un poco cómo se desarrolla lo que les quería mostrar. Bueno, fíjense la flecha que pasa por al lado de Moreno, a la derecha, cerca del peronismo. Vieron que el cuadrado amarillo, el rectángulo amarillo, penetra el peronismo, ¿no? Entonces tenemos la Federación Bonaerense, está Moreno. Moreno, a partir de los años mediados de los 50, después del 55, forma la MAO, ese movimiento de agrupaciones obreras. Se especializa Nahuel Moreno en un sindicalismo fundamentalmente entre La Plata y Avellaneda, tiene algunos sectores de trabajadores en grandes empresas. Finalmente, para el año 58, funda un periódico. Siempre las agrupaciones de izquierda, para existir, tienen que tener un periódico, ¿no? Esto es así, que se llamó Palabra Obrera, que fue y le dio nombre a ese periodo. Muchas de las agrupaciones en realidad no se conocían por el nombre de su líder, sino por su publicación. Bueno, Palabra Obrera le dio consistencia al morenismo en una continuidad de acción sindical, urbana. Muy bien, esta agrupación de Nahuel Moreno tuvo un desprendimiento que estuvo liderado por un compañero de Moreno que se llamó Bengochea, que formó la agrupación de Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? La FARC, que ustedes la ven ahí. Bueno, Bengochea trata de organizarse para unirse al grupo que quiere auxiliar al Che Guevara en Bolivia. Entre la izquierda va a haber algunos grupos que intentan ir a trabajar con Guevara y empiezan a formarse, a conseguir armas. Bueno, Bengochea muere porque le explotan explosivos en su casa, no llega a nada. Pero, por ejemplo, Massetti forma una agrupación que es el Ejército de Liberación Nacional, que acude a encontrarse con Guevara. Está claro que todo esto fracasa. Todo esto se da a fines de los 60, entre mediados de los 60 y fines de los 60. Entre mediados y fines de los 60, fíjense en el cuadro, volvemos a ver, como decía el Pocho en una de sus entrevistas fantásticas, ¿no? Tan elocuente, él había estado en Francia y el movimiento del 68 le había dado la cuota de irrealidad a los jóvenes, ¿no? El 68, el Mayo francés, le decía a todos los jóvenes, pidamos lo imposible,
¿Entienden? Seamos contraculturales, pidamos lo imposible. O sea, una sociedad harta de consumo como la francesa planteaba ahora una lucha contra el poder, quería derrocar a De Gaulle y planteaba un escenario de los jóvenes al poder, ¿no? Entonces, en este cuadro, lo que les quiero comentar es que se da un movimiento mundial en donde la izquierda empieza a tener como sujeto a los jóvenes, tanto por el maoísmo como por convertirse el Che Guevara, asesinado por sus captores, en una especie de Cristo joven, en un hombre que se convierte en el que se sacrifica para demostrar la búsqueda de la utopía de la justicia, ¿no? En un continente sumido en la pobreza y en la explotación. Entonces, un poco Cuba, el Che, el Mayo 68 son el caldo en el cual se van cocinando los elementos que después vamos a llamar el setentismo, ¿no? Es decir, por un lado, entender que no hay otro camino que tomar las armas, y por otro lado, tener como referencia un modelo de revolución que en América Latina está dado no por los obreros tradicionales, sino por los sectores más explotados, que son los campesinos. Bueno, volvamos a don Nahuel Moreno. Nahuel Moreno se pelea con Bengochea, Bengochea muere, pero él sigue siempre en su faz pacífica. Nahuel Moreno es trotskista, pero cree que el trotskismo tiene que abonar la consistencia del sindicalismo de izquierda para lograr una democracia obrera que tome el poder, pero no exactamente en un camino de acción revolucionaria. Bueno, finalmente, en los años mediados de los 60, forma Palabra Obrera. Por esos años se separa, mejor dicho, un poco antes, a partir del 57, se separa uno de los integrantes del movimiento de Palabra Obrera o del morenismo, que es Milcíades Peña, que es uno de los grandes historiadores de la izquierda argentina, digamos. Milcíades Peña escribe una historia argentina por capítulos, por periodos, que es un poco una de las historias que es tomada como referencia de mirada desde la izquierda trotskista para interpretar el pasado nacional de la lucha revolucionaria. No es una historia canónica, ni mucho menos, de la misma manera que Abelardo Ramos había escrito también su historia de revolución y contrarrevolución, y de la misma manera que Puigros, que era un integrante del Partido Comunista, se había corrido de su grupo comunista, se había ido del partido y había formado el MOC, el Movimiento Obrero Comunista, que era un poco cercano al peronismo, digamos, ¿no? Varios integrantes de la izquierda escriben historia argentina. Bueno, Milcíades Peña le escribe desde el trotskismo. Bueno, y es el compañero, el intelectual de Nahuel Moreno. ¿Qué es lo importante para acercarnos al punto, no? Que este grupo de la izquierda trotskista, a partir de el año 65, funda un grupo de unidad con otro sector que viene del noroeste argentino. En Santiago del Estero había una familia muy importante de muchos integrantes que hacían política, los Santucho. Había radicales, había peronistas, había algún liberal, y uno de sus integrantes, Mario Roberto Santucho, el Robi, había estudiado en Tucumán para contador, se había recibido de contador, y en Tucumán había visto la larga lucha de los productores de azúcar, de caña de azúcar, en el momento, en los tiempos, en donde Onganía le había quitado derechos y había cerrado muchos ingenios. Lo que había provocado en Tucumán era un gran movimiento social de queja, pero también había provocado una gran pobreza, una indigencia. Se veía en Tucumán un escenario realmente de mucha irritación social, y obviamente había en el gremio de la FOTIA un movimiento que se podría decir de pase a la violencia, ¿no? A la insurrección contra lo que había llevado a cabo Onganía. En ese escenario, Mario Roberto Santucho
funda su movimiento, su primer movimiento, que en realidad no era marxista, no era para nada marxista. Yo diría estaba en las antípodas, o no sé si en las antípodas, pero por lo menos no era un movimiento claramente de lucha de clases. O en todo caso, digámoslo así, si era un movimiento de clases, se basaba no en la clara división de clases entre los patrones y los obreros, sino que tenía como escenario de la lucha el norte argentino. Santucho entendió que si había un lugar para llevar a cabo el famoso foquismo guevarista, ese foquismo había que llevarlo en Tucumán. Recuerden esto, desde el mismo momento que el Roby Santucho estudia en Tucumán y ve el escenario de los ingenios, entiende que ahí había que llevar a cabo la acción del foquismo, es decir, elegir un lugar montañoso, inhóspito, inaccesible, organizar un foco revolucionario armado y desde ahí llevar a cabo la insurrección. Yo les sugiero, entre los muchos libros que hay, un libro de María Soane que se llama Todo o Nada. Es la biografía política del Roby Santucho. Es un libro maravilloso que integra esto que les estoy diciendo y mucho más. Y antes les doy otra sugerencia antes que termine esta clase de hoy. Otro libro que les sugiero, si lo van a leer ahora o no, no importa. Richard Gillespie, Los soldados de Perón, es la estructura de la historia de los montoneros, pero en el desarrollo de Gillespie, lo que hace es exponer todas las condiciones que yo les estoy tratando de sintetizar de la izquierda, del peronismo, hasta conformar los grupos revolucionarios. Se centra básicamente en la historia de los montoneros. Este libro, el de Gillespie, como el de María Soane, yo se los menciono porque entre todos los libros que hay sobre el tema, son dos textos, digamos, de historia profesional, canónicos, la información no ha sido rebatida, no es información de partido, porque hay muchos que escriben desde el trotskismo, etcétera, etcétera, o desde el peronismo, o desde la izquierda, o desde Montoneros, pero expresan su razón, la razón de una facción, ¿no? En este caso son historiadores, y esos libros son magníficos, ¿no? Bien, volvamos al redil. ¿Por qué estaba en este ensayo? ¿A dónde iba con esto yo? Bueno, Mario Roberto Santucho, tenía como referente movimientos latinoamericanos, ¿no? A ver si encuentro el esquema. Vamos a salir un poquito de este esquema. Permítanme un segundito. Bueno, me parece que justo el esquema que vendría, espérenme a ver. Siempre falta el que uno necesita, ¿no?
Bueno, se los digo, dejémoslo. Pero le dejé de presentar ahora. Bueno, se los digo, después en todo caso se los mando, lo busco bien y se los mando para que vean el esquema completo. La cuestión es que don Santucho fundó un movimiento que se llamaba FRIP, F-R-I-P, Frente Revolucionario, escuchen la palabra, indoamericano o indoamericanista popular, FRIP. Bueno, ese FRIP se basaba en el sujeto revolucionario del noroeste argentino y en realidad estaba de alguna manera más influenciado por Aya de la Torre, por un peruano, que por, diría yo, por Marx. En todo caso, todos los hombres de esa época recibían un marxismo contextual, ¿no? Bueno, la cuestión es que para el año 65, fíjense que aparece una flecha a la izquierda, ustedes van a ver una flecha que dice FRIP, que no tiene contacto con ninguna otra, está entre el socialismo y el comunismo. A la izquierda, años 64-65, dice FRIP. Y esa flecha lo lleva directamente hasta encontrar palabra obrera. ¿Qué se funda ahí? El Partido Revolucionario de los Trabajadores. Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Bueno, ese PRT tiene durante aproximadamente 3 años, del 65 al 68, un desarrollo en el cual se juntan el agua y el aceite. Moreno era un trotskista de trabajo urbano, básicamente desplegando la tarea del trotskismo sindical pacífico, mientras que Santucho estaba convencido de que había que desarrollar una avanzada foquista, militar, y organizarse como un movimiento revolucionario de los campesinos. Ahora, esa unión les sirvió a ambos para formar un partido que tuviera, de cierta manera, un carácter revolucionario y nacional. Hay un montón de líderes que se contactan, pero a los 3 años de tener esta alianza, el FRIP y La Verdad se separan y se forman 2 grupos. El PRT, La Verdad, Partido Revolucionario de los Trabajadores, La Verdad. Ese grupo, que va a ser el morenismo, con el tiempo, en unos años se va a conformar como el PST, Partido Socialista de los Trabajadores. Y ese PST, en el año 82, se va a convertir en el MAS, Movimiento al Socialismo. Ese MAS fue el único partido que a fines de los 90 logró que se eligiese un diputado, ¿no? Tuvimos diputados del trotskismo, nunca había pasado en la Argentina. Muy bien. El otro grupo se llamó PRT el Combatiente. PRT el Combatiente. Bien, este grupo claramente lo que hizo fue crear un ejército que se llamó ERP. Fíjense, PRT el Combatiente, ¿no? Abajo la palabra Santucho, PRT, ERP, foquismo, ¿no? Y van a la guerrilla. Bueno, ¿por qué le dediqué tanto tiempo a esto? Porque en la Argentina, todos los años que van, de mediados de los 60 hasta el 76, van a terminar teniendo 2 grandes grupos guerrilleros. Uno que no es peronista, que es de raíz trotskista, guevarista, foquista, que es obviamente el grupo de Santucho, PRT-ERP, y que es el grupo que para el año 74 decide instalarse en Tucumán, en uno de los montes de Tucumán, en uno de los cerros, y desde ahí empezar su trabajo revolucionario y que finalmente, en el año 75, mediante un decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón, que después es firmado por Ítalo Argentino Luder,
se convierte en el Operativo Independencia, que es el movimiento de lucha contra estos guerrilleros que están ahí en Tucumán, que obviamente terminan muchos muertos y capturados, ¿no? Bueno, pero ese es uno de nuestros grupos de accionar revolucionario no peronistas. Tiene una parte trotskista, la menor, otra parte guevarista. Obviamente, en los años que van del surgimiento del FRIP hasta el año 76, en el que Santucho y sus hombres cercanos, Mena, mueren a los tiros en un departamento de Villa Martelli, matados por un grupo del ejército, hasta ese momento, obviamente, todos los integrantes del PRT habían ido formándose como cuadros cada vez más marxistas. Es decir, ahora tenían un discurso integrado a la lucha de clases a partir de la lucha revolucionaria. Muy bien, esta es una de las familias, si ustedes quieren, una de las más importantes, ¿no? Bien, salgamos del trotskismo guevarista del PRT. Esperen que voy a buscar. Bueno. ¿Preguntas? Una cortita. Quebracho que usted mencionó, ¿es el que perdura hasta hoy? No, Quebracho tiene un origen más reciente y no es una organización. Alguno de sus integrantes, la verdad que tendría que buscar un poco, pero me parece que ninguno de sus integrantes es claramente a la vez integrante histórico de otras agrupaciones. Seguramente tienen un contacto. Quebracho me parece que emerge en los años 80. Sí, te toca averiguar. Me quedé con la duda porque sé que es reciente y ahí. Pero sí, es reciente y tiene un elemento que viene de los grupos, yo diría, más cercanos a Tacuara, y otro grupo que fue peronista de derecha, que actuó con las bandas sindicales ortodoxas, violentas, que fue el CDO, el Comando de Organización. Ahí debe haber un contacto, te lo busco. Para mí Quebracho tiene mucho más que ver con algunos integrantes del CDO que con los integrantes de los partidos, organismos armados o partidos revolucionarios de los 70. Bien, con esto un poco vamos a redondear lo de hoy, ¿sí? Les dejo planteado el escenario para la próxima clase, que no sé si la damos el viernes o pueden entrar o se las grabo. Bueno, miren, a ver. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Este cuadro lo saqué del texto de María Seoane, pero me interesa mostrárselo porque muestra otras agrupaciones que surgieron, agrupaciones armadas, ¿no? Partidos revolucionarios o organizaciones armadas de... Fíjense, si ustedes se acuerdan, yo les había hablado de los uturuncos, ¿sí? En el año 59-60, un pequeño grupo en Santiago del Estero, cuando viene la toma del Lisandro de la Torre, a partir de un contacto con John William Cook, aparece un grupo que se llama uturuncos. Acá los uturuncos no aparecen porque fíjense que empiezan el año 65. Toma como referencia, fíjense que el cuadro es clarito, ¿no? De un lado están los no peronistas y del otro lado están los peronistas, los grupos guerrilleros o revolucionarios. Muy bien, fíjense que del lado de los no peronistas hay tres grupos que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, el PRT, del cual les acabo de hablar, y las Fuerzas Armadas de Liberación, la FAL. Repito, la FARC, el PRT y la FAL. Bien, las Fuerzas Armadas de Liberación tenían contacto con lo que se llamaba con lo que era un sector del comunismo
que se fracturó y que era llamado los chinos, porque adherían al maoísmo. Vamos a buscarlo acá en este esquema, a ver. Espérenme un cachito. Bueno, si ustedes ven en este esquema por acá, les aparece el grupo Mira y el grupo Reagrupar y el grupo Po, que viene del grupo Mir Praxis del comunismo y que termina siendo el FAL, que termina siendo un foquismo, pero que tenía contactos con la mirada, si ustedes quieren, maoísta, ¿sí? Y por el otro lado, les nombré a la FARC, que en este esquema no aparece. Y para terminar, las FARC eran claramente un grupo de Fuerzas Armadas revolucionarias marxistas que tuvieron al líder que, a criterio de los historiadores de los grupos armados revolucionarios, fue el principal intelectual, es decir, el cuadro más sólido que tenían estos jóvenes de los fines de los años 60 fue Carlos Olmedo, el dirigente líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo segundo era el famoso Negro Quieto. Las FARC se terminaron uniendo a Montoneros en el año 72, hicieron la alianza y se sumaron en el año 73. Bueno, ahora sí, para terminar, les presento esto y lo dejamos picando. Esperen, Mientras busca, le pregunto, ¿María Seoane es también cineasta? No, me parece que participó, me parece, no te lo puedo decir con seguridad, participó en algunos guiones, pero no es hasta donde yo sé, me parece que participó en algunos guiones. ¿Por qué me preguntás? ¿La ubicás por alguna línea? Me parece que yo la escuché nombrar en La Noche de los Lápices, la película. Ah, sí, en realidad sí, me parece que es la guionista. Pará, en realidad no sé si ella no hace un texto sobre La Noche de los Lápices. Sí, seguramente en eso participó. Si no participó en el guión, escribió un texto previo. Sí. Bueno, pero no es una persona que viene del cine, digamos, ¿no? Es una historiadora. Bueno, acá para terminar la clase de hoy estamos viendo el esquema, ¿no? El esquema anterior, ¿estamos viendo el mismo? O les puse... Vemos de nuevo, de un lado los grupos no peronistas y del otro lado los grupos peronistas. Sí. Bien, lo que quiero que vean es que del escenario peronista no hubo solamente Montoneros. Realmente me saca de quicio que después no se le explique bien a los estudiantes del nivel secundario esto. Los Montoneros son el último grupo, pero los Montoneros como grupo eran un pequeño grupúsculo de Córdoba y un pequeño grupúsculo de la capital del Colegio Nacional Buenos Aires. Todos eran católicos, se juntaron, se conocieron en las obras misioneras que hacía la iglesia, los movimientos de sacerdotes del tercer mundo,
y solamente se forman como grupo importante después de asesinar a Aramburu. Ese es el momento en el que el grupo pasa a convertirse de 20 integrantes a tener distintos grupos en Santa Fe, en el noroeste, en Córdoba crecen, etc. Ese es el año 70, un año después, cuando se cumple un año del Cordobazo. Entonces, vamos para encontrar esto. ¿Qué fueron los montoneros? Los montoneros fueron el grupo al que se sumaron el resto de las agrupaciones revolucionarias del peronismo que ya existían. ¿Cuáles eran? Miren en el esquema. Los montoneros vienen de un grupo que se llamó Comando Camilo Torres, donde participaba obviamente Firmenich, Ramos, ¿no? Donde había estado Abal Medina, donde estaba también un hombre mayor, un poco más grande que ellos, que publicaba un periódico que se llamaba Cristianismo y Revolución, Juan García Elorrio. Bien, un grupo de la capital que iba al Chaco, a Santiago, ahí conocieron a un abogado de los trabajadores mayor que ellos, que era Roberto Perdía, pero se forman como grupo después del Aramburazo, después de capturar y asesinar a Aramburu. Esto pasó en mayo del 70, se descubre ahí en junio. ¿Pero qué grupos existían? Bueno, existían, el más importante de todas, la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Después estaba los Descamisados, que era otro grupo, también venía del catolicismo, y después había otro grupo que llevaba el nombre de su integrante, de su líder, que después también se sumó a Montoneros, que era Sabino Navarro. Hay otro grupo que, si bien no tomó las armas, estaba muy emparentado con el accionar militante de estos grupos, que era el peronismo de base. También actuaba entre los grupos de superficie, pero no tenía una organización militar, es decir, no se organizaba clandestinamente para tener acciones armadas. Bueno, en este escenario estamos avanzando en la familia de la izquierda armada, la familia de la izquierda de organizaciones armadas. Vimos que hay una organización también de derecha autoritaria que vincula al ejército con sectores eclesiásticos, que también van al uso de armas, que es Tacuara, la Guardia Nacionalista, el movimiento nacionalista de Tacuara. Bien, dejemos esto. El viernes vamos a continuar y vamos a hacer un desarrollo donde vamos a tomar fundamentalmente no solo las agrupaciones armadas, sino la teoría. ¿Por qué razón un país que era el más igualitario de América Latina, con una formidable clase media, con un PBI industrial envidiable, país que tenía algunos bienes y algún confort superior a los países europeos, a muchos países europeos? ¿Por qué razón en ese país, la Argentina, se genera un movimiento de jóvenes armados que enfrentan al poder y que en realidad son reclutados desde la clase media? Los sectores armados en la Argentina no son sectores de trabajadores, de campesinos, son básicamente integrantes de clase media, jóvenes que se proletarizan. Este fenómeno, ¿cómo es posible explicar? Bueno, les voy a hacer algunos comentarios de un capítulo de Peter Wallman, que lo vimos cuando estudiamos peronismo, que es un hombre que se especializa en terrorismo y en agrupaciones armadas en el planeta. Estudió un poco el tema de la guerrilla en la Argentina y tiene algunas consideraciones que me parece que nos pueden permitir mirar el fenómeno de un poco más lejos. Además, vamos a sumar la periodización de Gillespie, de Mónica Gordillo, de Maristela Svampa y de Peter Wallman. Vamos a hacer esa mirada para desarrollar el proceso, no solo con las agrupaciones armadas, sino con el movimiento que llamamos movilizacionismo hacia la revolución. Y después ahí vamos a integrar el proceso coyuntural. Bueno,
Onganía, Livingston, Lanuse, Perón, Isabel, hasta el golpe. Bueno, pregunta, gente. Profe, respecto a Montonero, una vez que se empieza a unificar, ¿no? A masificar con los grupos no peronistas y los grupos peronistas que no eran parte de Montonero, empiezan a perder ese sentido de lo que sería el catolicismo, el cristianismo. Es muy buena la pregunta. Ellos surgen de una militancia cristiana que viene de Camilo Torres, pero también viene de las encíclicas, ¿no? De Juan Pablo II, de Juan XXIII, de Juan Pablo II, de Pablo VI. Esas encíclicas partían de la configuración siguiente. Por decirlo de alguna manera, ningún cristiano puede abandonar a los pobres. Donde existe pobreza e injusticia, tienen algo que hacer los cristianos, ¿no? Y si para superar la pobreza e injusticia hay que apoyar a los cristianos y a los pobres, y la realidad, de alguna manera, exige que la resolución de esa justicia deba convertirse en una violencia para defender a los pobres, ahí está el camino del cristianismo. Digamos, por vía de Cristo, estos grupos aceptan parte del marxismo, es decir, la necesidad de justicia justifica la violencia como acción cristiana. Esa operación la lleva a cabo Camilo Torres, pero muchos curas o sacerdotes del tercer mundo lo difunden en la Argentina. Hay como 300 sacerdotes del tercer mundo, y en el caso de los montoneros, el confesor era el padre Mujica, de Ramus, de Firmenich. El padre Mujica es el que de alguna manera era el sacerdote, el confesor del grupo Camilo Torres. Pero al poco tiempo, a los 2 o 3 años, cuando deciden pasar a la violencia, Mujica se separa y les dice que él está dispuesto a morir, pero no está dispuesto a matar. Yo creo que a partir de ahí, algunos de sus integrantes, por ejemplo, Firmenich, Ramus, Abal Medina, son hombres de la iglesia, son muy cristianos, pero el accionar de la agrupación es el accionar de una agrupación que se torna cada vez más vanguardista, más elitista, y finalmente termina como una agrupación terrorista. Por ejemplo, al principio ellos entendían que no había que tener, no tenía que haber víctimas civiles. Y llevaban a cabo esto, solamente secuestrar o ajusticiar a los integrantes de el empresariado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, etc. Raptaban a los hermanos Bor y pedían dinero, etcétera, ¿no? O pedían, por ejemplo, acciones de justicia, las empresas tenían que ir a una villa y repartir alimentos. Pero a partir del año 74 entran en un accionar de violencia desatada contra los sindicalistas, los integrantes del PJ, y finalmente terminan matando conscriptos. En el 75 asesinan a los conscriptos en Formosa, matan policías, y terminan matando civiles en acciones que son dislocadas. Uno podría decir que los montoneros empiezan teniendo ese aura cristiano y terminan convirtiéndose en un aparato de poder bastante desalmado, siempre como una agrupación que explicaba que ellos entendían que el camino al poder estaba de alguna manera atravesado por una lucha que iba a tener víctimas propias y víctimas del enemigo. Ahora, esas víctimas no tenían por qué ser integrantes del pueblo. Y ellos consideraban al principio que los policías y los conscriptos eran integrantes del pueblo. Pero para el año 75 asesinan conscriptos, policías. Ahí ya uno ve un poder mucho más descarnado, ¿no? Cuando el isabelismo, la Triple A y el isabelismo los empieza a perseguir, la cosa se hace mucho más desatada. Ahí es difícil ver el carácter cristiano de la agrupación. Juan, ¿ese es el primer plan de shock, se llama? ¿Qué cosa? ¿En el 75? El primer plan, pues estás hablando de economía.
Sí, el primer plan lo lleva a cabo en el 75 Rodrigo, Celestino Rodrigo, ministro de Economía que pone José López Rega, y que genera una mega devaluación. Es el primer plan que genera muchísima inflación, muchísima pobreza, y bueno, hace que los gremios lleven a cabo un paro formidable, 48 horas, y finalmente López Rega tiene que renunciar, ¿no? Y Celestino Rodrigo también, pero ya la economía queda hecha pelota. Bien. Bueno, gente, nos vemos el viernes. Perfecto, profe. Les mando un abrazo. Bueno, profe. Suerte, que ande bien. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Profe. Compañero. Chao.